Y yo le pido en esta mañana que usted se traiga una Biblia, concéntrese en la palabra de Dios, porque Dios nos va a hablar hoy día en la mañana. ¿Amén? Dios tiene palabra siempre de vida eterna. Y yo quiero decirle a usted que para ir al cielo, para estar con Jesús en el cielo, usted necesita un pasaporte. Ya Jesucristo ya es el que nos abre el paso para ir al cielo. Pero arriba hay una exigencia. Y esa exigencia tiene una connotación eterna. Estamos hablando de la santidad. Y hoy día vamos a hablar de la santidad de Dios. ¿Ya? Yo quiero que ustedes se vayan al pasaje de Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Y vamos a leer palabra del Señor. La escritura dice así del profeta Isaías: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Sentado estaba Dios, y dice, y sus faldas llenaban el templo. Y la escritura dice, y por encima de él habían serafines, y cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Isaías está en la presencia en el templo. Nunca se imaginó el profeta que algo glorioso iba a pasar en ese templo. Isaías vino como de costumbre a orar a Dios, pero se encontró con la visión más grande que un hombre puede tener: la santidad de Dios. Y el versículo 3 dice, y el uno al otro daban voces, refiriéndose a los serafines, diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Aleluya. El profeta tuvo un encuentro glorioso con la santidad de Dios. Él fue impactado en su corazón, en su mente, alma y espíritu, que lo llevó a un estado de convicción de pecado. Ay, mis ojos vieron al Rey del cielo, dice, miserable de mí que soy pecador. Él pensaba que iba a morir en ese lugar, porque habían visto la santidad de Dios. Mi querido hermano y hermana y visita, yo quiero decirle una cosa. Nosotros los hombres no estamos acostumbrados a estar familiarizados con la gloria de Dios. Nosotros no estamos familiarizados con tener visitas angelicales como los ángeles de Dios. Si usted viera aquí un ángel de Dios, usted gritaría o arrancaría. Si los ángeles de Dios se pasearan en su puesto y le tocaran, usted caería como muerto. Porque nosotros no estamos familiarizados ni hemos visto ángeles, y menos serafines, menos querubines. Mi querido hermano, nuestra cultura occidental no está acostumbrada a ver los hechos gloriosos de Dios. No estamos acostumbrados a tener grandes eventos de milagros, prodigios y señales. Y cuando viene un evento que toca el corazón y el cuerpo o sana a un enfermo, la primera condición que nos dice el mundo occidental es dudar. Duda. Mire, en el tiempo, yo quiero ir a un versículo de la palabra del Señor. La iglesia primitiva estaba familiarizada con el mover de los ángeles de Dios. No se le olvide que en una oportunidad Pedro, el discípulo del Señor, fue sacado por un ángel de la cárcel. Y dice la escritura, mientras la iglesia intercedía por Pedro, con gemidos cada, Señor suéltalo, Señor sácalo, intercedían. Y cuando vino, el ángel lo saca y aparece Pedro en la puerta donde estaban orando en la iglesia. Esa niña lo miró y abrió la puerta, y cuando abrió la puerta y ve a Pedro, la cierra. Y la iglesia le pregunta, ¿qué viste? Vi a su ángel. El ángel de Pedro está ahí. No, Señor, Pedro físicamente estaba ahí. Y la iglesia se regocijó, se alabó a Dios
Porque Pedro, que estaba en la cárcel, ahora estaba en la casa, en el lugar de oración. Entonces, ¿qué quiero decirle con esto, mi querido hermano? Nosotros Cristo tiene que romper la mentalidad occidental. Esa mentalidad de duda, de incredulidad, de luchas, porque no estamos acostumbrados a lo sobrenatural de Dios. Lo sobrenatural de Dios debería ser natural en medio de nosotros cuando adoramos a un Dios vivo. Debería ser natural que el Espíritu Santo venga con poder, le toque y lo sane. Y toda la iglesia debería gritar de alegría, dando glorias al Señor, no dudando. Mi querido hermano, yo quiero decirle que este ciego, en Betsaida había un ciego, y Jesús caminaba por ahí, y el hombre gritaba por Jesús, por su sanidad. Era ciego, y Jesús vino, paró, echó saliva en su boca, lo mojó con el barro y le puso en sus ojos, y él le hizo la primera pregunta: anda y lávate. Y vuelve de nuevo. Volvió y le dice: ¿ves? Sí, veo a los hombres como árboles. Mi querido hermano, si ese hombre se hubiese ido en el momento a su casa porque no vio nada, habría dicho: no funcionó. Pero no, volvió donde el Señor, y Jesús le pregunta: ¿qué ves? Veo a los hombres como árboles. Los discípulos habrían dicho: no, parece que no funcionó la sanidad, ni menos el milagro. No, Señor, Jesús estaba ahí. El hombre no veía totalmente, y Jesús le volvió a tocar los ojos y los sanó. Y ahora le dice: ¿cómo ve? Lo veo excelente, veo todo. La primera duda y el primer encuentro que usted va a tener después de la sanidad va a ser duda. Yo me gozo. Ayer tuvimos un encuentro glorioso. Dios sanó los ojos de ella, de Rocío. Cuando lo ungimos, Dios sanó. Dios le tocó, le sanó sus ojos. Y la primera acción que dice esta mujer de fe, Rocío es una mujer de fe: voy manejando y digo: no uso mis lentes porque he sido sanada por el poder del Espíritu Santo. No uso los lentes. El diablo es mentiroso, y siguió. ¿Sabe por qué? Porque el diablo sabe que tenemos una mente analítica. En esta parte del mundo tenemos una mente analítica y queremos cuestionar o dudar de lo que el Espíritu Santo quiere hacer en la iglesia. Yo quiero decirles que el Espíritu Santo ha venido a la iglesia para sanar, para libertar, para bautizar en el Espíritu Santo, para traer milagros, señales y prodigios. Eso debe ser natural en nosotros. Por eso que Jesús le hablaba a sus discípulos y siempre se enojó: hombres de poca fe. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Hombres de poca fe. No te he dicho, no le he enseñado. La Biblia a mí me enseña que el que cree todo le es posible. Fe. Y que el Espíritu Santo le inyecte fe, le meta la fe, se la amarre la fe adentro y usted se levante con fe. Y usted pueda dar gloria al Señor, porque Dios nunca le va a dar nada que no sea para bendecirlo. Fe mueve montañas. Tenemos que tener la mente de Jesús. Tenemos un Dios maravilloso, poderoso, que no es hombre, ni tampoco es Dios de los hombres. Tenemos un Jesús que ha venido a dar su vida por nosotros, y Él también es maravilloso. Pero tenemos a alguien maravilloso en nuestro medio, y si usted no se da cuenta, está aquí en nuestro medio y se llama Espíritu Santo. La tercera persona de la Trinidad está aquí con nosotros. Amén. Está aquí. ¿Dónde está? Usted no lo ve, pero lo sentimos. Está aquí. Déjelo que fluya, déjelo que se mueva, déjelo libre. Que Él se mueva y haga su labor, su ministerio. No lo frene. Si lo sana, glorifica a Dios. Porque el Espíritu Santo ha venido a ayudarnos para deshacer las obras del diablo. La primera obra del diablo que tiene que deshacer es la duda y la incredulidad. Que Dios la quebrante y la saque de este lugar. Queremos ser una iglesia de poder, una iglesia de milagros, señales y prodigios. Para eso Cristo nos envió su Espíritu Santo. Amén. Entonces tenemos que aprender a familiarizarnos con lo sobrenatural, porque estamos acostumbrados a mirarnos el uno con el otro y nos vemos a este nivel. Y el diablo quiere que nos miremos a este nivel, al nivel de los hombres.
Pero Dios quiere sacarle de ese nivel y que usted levante un poco la vista y vea lo sobrenatural, las cosas que ocurren en lo sobrenatural. Lo que usted no ve puede ocurrir. Lo sobrenatural que nos saque y nos ponga en ese lugar. Porque cuando usted esté en ese lugar, en lo sobrenatural, usted va a ver cosas grandes que ojo no ha visto. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Amén. Isaías estaba impactado en el templo, había visto la gloria de Dios, la santidad de Dios. Y la santidad de Dios debe a nosotros tocarnos. El anhelo de ser santo, el anhelo de ser bueno, el anhelo de ser perfecto es de todos los hombres. Cuando estuvimos en la India predicando con mi esposa, allá hay 5 millones de dioses, así que cualquier cosa es un dios. Pero en medio de todos ellos vimos hombres, una iglesia pequeña pero con un corazón grande que cree a Dios. Y yo le dije al profeta que estábamos en un encuentro de 3,000 personas y le pregunté, habían templos por todas partes, hinduistas, budistas, musulmanes, por todas partes donde usted caminaba era solamente idolatría, dioses, por todas partes. Y le pregunta al profeta, ¿no te molesta que hayan tantos dioses en este lugar? No, decía, no me molesta, porque cuando yo camino, mi Dios está sobre estos dioses. Y como todo lo que está aquí lo santifico, yo santifico todo lo que está aquí, me lo como. Porque este Dios que tenemos es más grande que todos estos dioses de los hombres. Los 5 millones de dioses que hay en la India no es nada comparado con nuestro Dios. Aleluya, ese es el Dios que adoramos, a ese Dios nosotros servimos. Y ahí aprendí algo, que yo no debo temer a los dioses de los hombres. Es al revés, los dioses de los hombres deben temernos a nosotros. La gente que está en las tinieblas deben temernos a nosotros, porque lo que está en nosotros es más grande que lo que está afuera. Así que el anhelo de ser santo, busque ahí en Hebreos capítulo 12 versículo 14. El anhelo de ser santo, no hay santidad sin Cristo. Yo quiero que en esta mañana usted se dé cuenta que vamos a hablar de la santidad de Dios, aquella que impactó al corazón de Isaías. Para entrar al cielo, le dije bien claro, necesitaba un pasaporte. El puente está tirado, Jesús es el puente entre Dios y nosotros. Pero Hebreos dice así, de esta manera, Hebreos capítulo 12 versículo 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Escuchó bien? Se los vuelvo a repetir. Seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Eso quiere decir que la santidad está en toda la Biblia. La palabra santidad se mueve en todo el consejo de Dios. ¿Por qué razón? Porque es importante entrar limpio arriba. Usted dice, bueno, yo acepté a Jesús, claro, amén. Pero usted se va a dar cuenta a través de la palabra que es más que eso. El mundo acepta a Jesús, pero vive como pagano. Por eso en esta mañana que el Espíritu Santo le revele qué es vivir en santidad y qué es la santidad. La Biblia dice bien claro, sin santidad nadie verá al Señor. Uno pensará que el tema de la santidad es para los inconversos, para aquellos que no conocen a Jesús, para los pecadores. No, Señor, la santidad es para los hijos de Dios, para los que han nacido de nuevo. Y la palabra del Señor nosotros nos dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3 al 6, dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Usted va a quedar claro con este mensaje. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Nuestra santidad. Amén. Entonces, por lo tanto, sin santidad es imposible ver a Dios. Yo quiero decírselo en esta mañana. Dios quiere un pueblo santo. Dios quiere un pueblo santo. Ahora, ¿qué es la santidad? Dios es santo, Cristo es santo y el Espíritu Santo es santo. Por lo tanto, cuando usted y yo nos acercamos a la presencia de Dios, también tenemos que tener santidad. Porque nos acercamos a la naturaleza de Dios
que es santo, su característica es santo. Por lo tanto, Dios quiere que cuando usted se acerque a Él, tenemos que entender que Él es santo. Santo, 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 dicen los serafines. Isaías se dio cuenta al encontrarse con la santidad. La naturaleza de Dios es santidad. ¿Me entendió? La naturaleza de Dios es santidad. No es otra cosa, no es religión. Es santidad. Y la Escritura a mí me dice que la santidad es un estado de conformidad con Dios. Cuando usted y yo venimos a la presencia de Dios, tenemos que estar conforme a su santidad. Yo no puedo tomar a Dios y traerlo a mi comodidad, a mi vida. Yo no puedo acomodar a Dios a mí, porque Dios no funciona así. Yo no puedo traer al Dios santo a mi casa cuando yo estoy en pecado. Yo no puedo traer al Dios santo y decirle bendice mi vida cuando yo no salgo del pecado. Es imposible que Dios bendiga así, porque Dios es santo. Dice que, ¿qué dice la Escritura? Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Entonces, cuando usted entiende cuál es la voluntad de Dios, ¿cuál es? Que yo me santifique. Sí, Señor. Esa es la voluntad de Dios. Y la santificación no depende del pastor, no depende de los líderes, no depende de cuántas reuniones usted asista a la iglesia, no depende de su esposo, no de su esposa, no de sus hijos, no de la economía ni de su título. La santidad depende de usted cuánto quiere vivir cerca de Dios. Porque cuando yo me acerco a Dios, debo cada día santificarme para Él. La santidad es importante, sí, porque es vida o muerte. Usted lo leyó bien claro en Hebreos capítulo 12. Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. O sea, quiere decir que Dios está demandando, sí, la santidad es semejante a Cristo. Cristo es nuestro modelo de santidad, no se mezcla con el mundo. Jesús es nuestro modelo, nuestra pureza de vida. Jesús es lo que el Padre puso delante de nosotros para vivir de acuerdo a Él, hasta que lleguemos todos a la estatura de Jesucristo. Un varón perfecto conforme a la medida. Tenemos que estar conforme a su medida. No se mida con el mundo. Mídase con Cristo. Esa es nuestra medida. Es una medida perfecta para mejorar. Entonces la Escritura a nosotros nos dice que la santidad es una vida separada del mundo. Yo no puedo decir que alabo a Dios y vivo un poco en el mundo y un poco en el Señor y total Dios me entiende. No, Señor. Cuando yo vivo en santidad o cuando me acerco al Dios santo, yo tengo que separarme del mundo. Entonces quiere decir que no voy nunca más a trabajar, entonces me quedo en mi casa, me voy a un monasterio, me voy, qué sé yo, a un convento. No, Señor. Jesús no está diciendo eso. Jesús está diciendo que cuando nosotros andamos en esta vida es para separarnos de las cosas que no conviene como a un hijo de Dios. Algo que no conviene. Así que es la norma de vida que todo pueblo debe tener. Un pueblo santo. Y yo no sé si usted puede abrir eso. Vamos a abrirlo un poquito. Vamos a ir a Primera de Tesalonicenses. Ábrala toda nomás, ábrala todo que entre el aire. La Escritura dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, 7 y 8, dice: pues no nos ha llamado Dios, ¿a qué? A inmundicia. Escuche bien. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Por lo tanto, ¿a qué nos ha llamado Dios? Bueno, Dios me llamó a la iglesia que está en Yancún. No, Señor. Bueno, me llamó a la otra iglesia. No, Señor. Me llamó a ser parte del libro de los miembros de la iglesia. No, Señor. Ese no es el plan de Dios. Aunque no es bueno, o sea, aunque no es malo. ¿Cuál es el plan de Dios? Dice la Escritura bien claro que Él nos llamó no a inmundicia, sino nos llamó a santificarnos. De ahí comienza su relación con Dios, de ahí comienza la iglesia. No comienza
cuando usted se hace un miembro de un lugar. No, comienza cuando Cristo está en su corazón y usted empieza a vivir para Él. Ahí comienza la vida cristiana. Entonces la Escritura dice bien claro en Tesalonicense: así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es la santidad que tenemos? ¿Usted es santo? ¿Usted es santo? Entonces vamos a ver la santidad. ¿Le parece? Cuando Cristo murió en la cruz y usted era pecador igual que yo, y aceptamos a Jesús como su Señor, como mi Señor y Salvador, nosotros morimos, dice Romanos capítulo 6, cuando nos bautizamos en el bautismo de agua por inmersión completo. Dice el capítulo 6 que nosotros morimos juntamente con Cristo en forma simbólica, y cuando nos levanta el pastor, dice, nosotros nacemos a una nueva vida. Es el simbolismo de la muerte y resurrección de Cristo. Esa es la parte primera. Pero la parte segunda, que dice el Señor, que automáticamente cuando yo acepto a Jesús como mi Señor y Salvador, Dios nos declara automáticamente santo por la sangre de Él. Hasta ahí estamos bien, amén. Entonces nosotros somos todos santos por la sangre de Jesús. Eso quiere decir que los pecados que yo tenía antes fueron todos limpiados, barridos, eliminados, pagados por la cruz del Calvario. La sangre de Jesús pagó esos pecados míos. De ahí, cuando yo me convertí para atrás, todo está pagado por el Señor. Somos libres de culpa. Ahí no hay problema. Esa es una santidad instantánea que Jesús nos da en el momento que aceptamos a Jesús y Él viene a morar a nuestros corazones. Ya somos santos. Pagó la deuda. Ese dice Colosenses. Entonces, la Escritura dice que ese es un regalo de Dios. A usted no le costó nada. A mí no me costó nada. Cuando usted acepta a Jesús, a usted no le cuesta nada, porque a usted le están perdonando los pecados. Somos deudores, íbamos al infierno. Jesús nos salvó y nos limpia con su sangre. Entonces, cuando yo acepto a Jesús de corazón y tengo un nuevo nacimiento, yo automáticamente soy nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Hasta ese momento yo soy santo. Pero cuando nos convertimos al Señor, somos santos. Pero de aquí en adelante, ¿qué pasa con nosotros? El apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 2, él dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Por lo tanto, ahora nosotros somos embajadores de Jesús. Estoy leyendo 2 Corintios capítulo 5, 20. Ahora, como hemos nacido de nuevo, somos embajadores. ¿Usted sabe lo que es un embajador? Un embajador es aquel que está en un lugar, representa un país, que está en otro país, representa al país que dejó. Por lo tanto, usted tiene que cuidarse. Usted es diplomático, dice el puesto de diplomático. Usted tiene que representar a su país. Entonces, lo que dice el apóstol Pedro es una verdad. Estamos en la tierra, pero no pertenecemos a este reino. Pertenecemos al reino de la luz, al reino de Dios. Por lo tanto, nosotros representamos como embajador a Jesucristo en la tierra. Por lo tanto, nuestra conducta como embajadores de Jesucristo tiene que ser intachable. ¿Me entendió? Intachable, correcta, porque representamos ¿a quién? A Cristo. Usted representa a Cristo. Usted no se representa solo. Si usted dice que es cristiano, usted representa a Cristo. Por lo tanto, su conducta debe estar de acuerdo al reino de Dios. Mi conducta debe estar de acuerdo al reino de Dios. La gente debe mirar en nosotros como embajadores de Cristo, el reino de Dios en usted y en mí. La gente debe ver a Jesús en usted y en mí. Cuando nosotros decimos que alabamos a Jesús, que andamos con Jesús, nosotros debemos tener el carácter de Jesús, la vida de Jesús. Pero tenemos un problema. El Señor nos cambia a nosotros para vivir una vida santa. Hasta ahí no hay problema. Pero ¿cuál es el problema? Yo quiero invitarle a ir a ver Primera de Pedro capítulo 2, 1, 2. Y vamos a mirar este pasaje, capítulo 1, 14.
Dice la Escritura que nosotros, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. No dice una parte, no dice solamente con la familia o con el vecino, no, en toda nuestra manera de vivir. Nosotros tenemos una manera de vivir. Y la Escritura dice, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Entonces, la Escritura habla de un estilo de vida que tenemos nosotros. Debemos andar y crecer en santidad. Y ahí el problema. El problema no está en la santidad que nos dio Jesús el día que nos convertimos. El problema está, mi querido hermano, en la santidad que tenemos que caminar en la tierra. En los frutos que debemos dar en la tierra. Porque usted puede decir que es santo porque Jesús le perdonó, amén. Pero ¿cuáles son los frutos que yo doy ahora, después de haberme convertido? ¿Cuál es el fruto que yo tengo como cristiano, como embajador de Jesús? Porque la Escritura dice que nosotros debemos crecer en santidad. Crecer en santidad. La Biblia me dice que las obras que yo hacía en la carne antes, ya no las hago. Mire, mi querido hermano, cuando yo era pecador y usted pecador, nosotros hacíamos las cosas naturales, como que era natural pecar. Entonces, íbamos una vez al año a la misa, Semana Santa, Navidad, Año Nuevo. Entonces para nosotros era natural pecar. Pero cuando conocimos al Señor nos dimos cuenta que nosotros estábamos contrarios a Cristo y lejos de Él. ¿Por qué? Porque a nosotros se nos viene la conciencia, una conciencia limpia, y ahora nos damos cuenta que nuestro andar no es bueno. Entonces la Escritura a nosotros nos dice que nuestra manera de andar debe ser de acuerdo a Jesús. ¿Cómo es nuestro hablar? ¿Cómo es nuestro carácter? ¿Cómo es nuestro pensar? ¿Cómo nuestras relaciones? ¿Cómo son? ¿Cómo es lo que yo hago en el trabajo? Mire, una de mis hijas cuenta que iba delante de un hombre cristiano, supuestamente. Iba en su auto a la iglesia. Y mientras iba a su auto, ellos iban detrás. Y lo conocieron. El muchacho iba en su auto fumando una pipa de vapor. Y salía todo el vapor. Y fumando una pipa de vapor. Y él iba a la iglesia y se dice cristiano. Obras, acciones que no identifican que es cristiano. Porque ¿qué diferencia hay entre él y un mundano que también fuma una pipa de vapor y no tiene a Cristo? Entonces la Escritura habla de santidad conforme a la naturaleza de Dios. Cuando nos acercamos a Dios, Él quiere acercarse a nosotros también a través de esa santidad que nosotros tenemos que hacerlo a través de las obras. ¿Cómo es mi obra? ¿Cómo es su obra? Bueno, es que yo soy bautizado en el Espíritu Santo, tengo el don de lengua, sí, amén. Pero quiero que le diga una cosa, nadie se salva por los dones que tiene. Porque los dones van a ser todos retirados y van a volver a Dios. Nadie es santificado por los dones. Los dones son dados a la iglesia para usarlo en beneficio del cuerpo de la iglesia. Por eso Jesús le dice en su palabra, dice, y algunos dirán, Señor, ábrenos, predicamos en tu nombre, hicimos milagros en tu nombre. Y el Señor les contestará, apártense de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Los dones no van a salvar a ninguno, porque los dones son prestados a la iglesia en la tierra. Entonces, ¿qué es lo que nos salva a nosotros? Dice que Jesús, hablando de la viña, dice, y un día se levantó el dueño de la viña y fue a buscar frutos y encontró frutos silvestres. Y cuando encontró frutos silvestres, no había qué hacer. Y dijo, ¿qué voy a hacer con la viña? Dice Isaías. ¿Qué voy a hacer con esta viña? Lo único que me da frutos silvestres que no sirven para nada. Y Jesús está hablando, dice, si el pámpano que en mí no lleva fruto será cortado. Está hablando de que Dios un día nos va a pedir frutos. ¿Cuáles? Los de los dones, las predicaciones, las calles, la sanidad que nosotros hicimos a través de la oración. No, Señor, esos no son frutos suyos, esos son dones de Dios. Ese no es mi fruto, es el don de Dios que me prestó, pero me lo va a pedir.
Entonces cuando Cristo venga a la tierra y a buscar a su iglesia, y cuando nosotros vamos al cielo, Él nos va a preguntar: ¿cuál es tu fruto? ¿Cuál es tu obra? ¿Cuáles son las cosas que hiciste en la tierra? ¿Cuál es mi fruto? Bueno, yo robé, pero no importa. Eso es un fruto, pero no de Dios. Malo, muy malo. Y seguimos. ¿Cuál es su fruto? Con el cual me presentaré delante de Dios. Dios va a pedir cuenta por los frutos. Y los frutos son de acuerdo a Dios. Por ejemplo, amo. Uno de los frutos importantes. ¿Amo de verdad? ¿Por interés o amo de verdad? ¿Ayudo? ¿Mi lenguaje es correcto? ¿Mi carácter no es airado? ¿No es violento? ¿Mis acciones son con doblez, con hipocresía? ¿Estoy edificando en mi vida una doble vida? ¿Me entiende? Fruto del carácter. Mis palabras, mis gestos, lo que escucho, lo que veo, lo que miro, lo que hablo. Actitudes. Entonces cuando Cristo venga a ver la casa, capítulo 3 de 1 Corintios dice: y cuando el fuego venga a probar la casa, el juicio venga a probar la casa, y dice: y si la casa se destruyere, tendrá pérdida, porque la casa se va a quemar, porque la persona construyó en madera, hojarasca y heno, materiales que se destruyen con el fuego. Pero dice que cuando alguien construye en oro, plata, piedras preciosas, son obras del Espíritu Santo que hace uno, que uno va trabajando con Dios y deja que el Espíritu Santo obre en nosotros para hacernos más santos, más de acuerdo a la imagen de Cristo. Entonces nosotros vamos a ver, va a venir el fuego de la prueba y la casa se va a salvar, porque los materiales que le pusimos a la casa fueron materiales que no se destruyen. Entonces, ¿qué nos manda el Señor a nosotros? A construir nuestra vida en las obras del Espíritu. Por eso Pablo dice bien claro a los Gálatas que una cosa es vivir en el Espíritu. Gloria al Señor, aleluya. Vivir en el Espíritu, cantando, adorando a Dios. Esa es una cosa. Pero en Gálatas capítulo 6 dice: pero lo más importante es andar en el Espíritu, no satisfaciendo las obras de la carne. Enemistades, pleitos, todo este tipo de cosas que el mundo lo tiene. ¿Tenemos que ser diferentes? Sí, mi querido hermano. La santidad hace la diferencia entre el mundo y nosotros, entre Satanás y la iglesia. Hace una diferencia muy grande. Porque cuando usted es santo, usted practica la palabra, usted vive de acuerdo a Dios, usted glorifica a Dios en su vida. Esa es la santidad que nosotros debemos caminar. Y la Escritura dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Estoy leyendo Santiago capítulo 1 versículo 12. Dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Qué está diciendo el Señor? ¿Por qué bienaventurado el varón que soporta la tentación? Mi querido hermano, lo más terrible es no soportar la tentación, es practicarla. Eso es lo más terrible, porque lo deja a usted al lado. La Escritura dice bien claro: bienaventurado el hombre que soporta la tentación. ¿Cuántos han soportado tentaciones? ¿Has soportado tentación de verdad? Cuando nosotros empezamos a analizar la vida, ¿cuántas tentaciones he soportado? Mire, yo quiero decirle, y cuando uno está en el mundo, uno se convierte en un hombre igual que todos, sin entendimiento. Y uno en el mundo dice: ¿lo hago o no lo hago? Sí, lo hago, total, a nadie le importa. Lo hago nomás. Tiro el manazo, lo hago nomás, si total a nadie le interesa. No hay conducta, no hay línea. En el mundo se hace de todo, de todo. En el mundo se aprende a ser hipócrita. En el mundo se aprende a ser mentiroso. En el mundo se aprende a engañar. En el mundo se aprende a robar. En el mundo se aprende a ser adúltero, fornicario. En el mundo se aprende alcohol, droga, todo en el mundo está. Ese es el mundo. Pero cuando uno viene a Cristo, nosotros tenemos que dejar las cosas del mundo y volvernos al Señor. Romanos dice así, refiriéndose al Espíritu, dice: todo aquel que sembrar en la carne cosechará corrupción. Escuche bien: todo aquel que siembra
en la carne, cosechará corrupción. Y no alegue cuando la coseche. Pero bendito el hombre que siembra en el Espíritu, porque cosechará vida eterna. El cosechar en el Espíritu de Dios, en la conducta de Dios, cosechará vida eterna. Cuando la palabra habla que nosotros debemos hacer morir lo terrenal en nosotros, porque no quiere decir que cuando usted aceptó a Cristo lo terrenal se fue. No, usted tiene que hacerlo morir. Yo tengo que hacerlo morir. Para eso Dios nos ha dado la instancia de la palabra y las armas del Espíritu para nosotros hacer morir las obras de la carne. Cuando usted no puede, porque le es muy difícil la tentación, hay armas como el ayuno. Usted entrará en ayuno y el que ama a Dios vencerá. Entrará en oración, pedirá a Dios y vencerá. Porque Cristo está con nosotros y el Espíritu Santo nos ayuda. Por eso dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, cuando la resista, dice, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Así que, hermano, estoy leyendo ahora Romanos capítulo 12, versículo 1. Dice, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Eso quiere decir que cuando yo estoy en el Espíritu del Señor y he resistido, me ha costado ser cristiano. Mire, ser cristiano cuesta, porque hay que abandonar el mundo para acercarse a Dios. Cuesta, hay que sacrificar la carne, llevar la cruz, cuesta. Y uno se esfuerza por ser mejor cada día. Y a veces usted va marchando y se desanima porque no puede. Pero Dios nos da la posibilidad de ir al lugar santísimo, pedir perdón y pararnos y seguir adelante. Es seguir, no quedarse, seguir. Cuando Cristo va con nosotros podemos seguir y avanzar hacia la madurez. Por eso la Escritura a nosotros nos dice que cuando nosotros estamos ligados a Jesús, entonces Él es uno con nosotros. Jesús pasó tentaciones, Jesús sufrió las soledades como usted y yo, las depresiones. Jesús sufrió todo. Él dice, fue tentado en todo. Yo quiero contarle un hombre de Dios. Amén. ¿Está entendiendo la palabra? Le voy a contar un hombre de Dios. José era un hombre de Dios, el cual sus hermanos le tenían envidia y celo porque Dios le revelaba cosas profundas. Y José recibía sueños y revelaciones. Era como, en medio de todos sus hermanos, era como la estrellita que brillaba. Su padre estaba contento con José, hasta que fue vendido por sus hermanos y fue llevado a Egipto. Allá Dios le ayudó. Pero ¿qué es lo que le salvó a José? Su integridad, su honestidad. Y cayó a la cárcel y siguió. Y de la cárcel Dios lo sacó. Pero lo que más me impresionó cuando hablamos de resistir la tentación, José tuvo enfrente a una mujer de la esposa de Potifar. Él tuvo la libertad de decidir, o se acuesta o no se acuesta. La mujer se le regaló, perdone la expresión porque así es, lo intentó a pecar. Y José estaba ahí. Y él dijo, pensó, miró y dijo, esto no es posible, no puedo hacerlo. No puedo yo defraudar a mi señor, a Potifar, que me trajo de la esclavitud y me puso en su casa. No puedo. Su conciencia y su moral eran fuertes. Él tenía moral. Él no podía defraudar a su señor Potifar, sino que él se paró y dijo, no puedo acostarme contigo, no puedo ser infiel a mi señor. No puedo hacerlo, aunque me estás tentando. No puedo. Y la mujer dijo, así que no puede. Entonces te envío a la cárcel. Y lo envió a la cárcel. Pero mire lo que hace la moral, la santidad, la justicia. Aún en medio de la cárcel, José estaba ahí y Dios lo saca y lo toma y lo lleva y lo pone como primer ministro del faraón.
¿Por qué? Porque la santidad y la honestidad, la moral, la justicia, la rectitud hace que Dios te levante. Dios no deja ignorante lo que usted hace. Cuando usted quiere vivir para Dios, Dios le va levantando y lo va poniendo en lugares que usted nunca se imagina. Le va subiendo de categoría, le va subiendo de nivel solamente por la fidelidad a Dios. José tuvo fidelidad a Dios. La fidelidad a Dios y la moral es premiada por Dios. Por eso que Santiago dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Porque después de un poco de tiempo, Dios va a venir en su ayuda y le va a levantar. Dios mira a sus hijos. Entonces la palabra del Señor dice, así que hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Qué es vivo? Cuando usted está en el Señor, en el Espíritu del Señor, usted viene a la iglesia, usted canta al Señor con una conciencia limpia. Usted no ha hecho nada, usted está en orden con Dios, usted revisa, yo reviso y venimos delante del Señor y estamos vivos. Entonces empezamos a cantar a Dios y no nos avergonzamos porque no hemos hecho nada, sino que hemos guardado nuestra vida y nuestro corazón delante de Dios. Jesús dice, por sobre todas las cosas, guarda tu corazón, porque de ahí provienen todos los males. Este es el problema. Nosotros tenemos luchas con el corazón, porque cuando usted determina en el corazón de servir a Dios, la otra parte del corazón le dice, no lo hagas. Cuando usted determina negarse para el mundo, la otra parte dice, no seas tonto. El mundo te ofrece muchas cosas. Jesús dijo, la puerta del mundo es grande, espaciosa la puerta que te lleva a la perdición. Pero la puerta de Jesús, la puerta es angosta que te lleva a la salvación. Y dice, muy poco la encuentran. Usted está aquí y usted es un privilegio que esté aquí escuchando este mensaje. Porque esta es la puerta angosta. Si usted hace lo que la Biblia dice, usted entrará por esa puerta angosta y llegará al cielo. Y en el cielo usted entrará santo. Porque el santificarse es apartarse de lo que el mundo hace. Y si usted se llega a Dios para hacer la voluntad de Cristo. Entonces la Escritura dice, cuando nosotros hacemos la voluntad de Cristo, usted viene a la iglesia, entonces usted siéntase una piedra viva. Una persona viva en el Espíritu. Usted presenta su cuerpo en sacrificio vivo, porque ya ahora lo puede sacrificar, porque usted está viviendo de acuerdo al Señor. Usted lo presenta en el altar. Usted dice, pero ¿cómo voy a colocar mi cuerpo ahí para que lo quemen en sacrificio? No, significa en adoración, en canto, en oración. Usted se puede inclinar y su conciencia no le acusa. Una conciencia limpia y un corazón limpio. ¿Quién subirá al monte santo? Los de limpio de mano y puros de corazón. Mi querido hermano, la Escritura dice en Corintios que nosotros vamos de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Y el Señor quiere ayudarnos. Así que la Escritura nos dice, y cuando Isaías estaba en ese lugar, capítulo 6, en el templo, él cayó como muerto. Cayó como muerto. Y dice, mis ojos han visto al Rey, ya morí. Y el Señor dice, no moriste. Y los serafines volaron a esa fuente de carbón que estaba. Y con una tenaza sacaron el carbón encendido. Y lo pegaron y lo llevaron a Isaías, que estaba botado en el suelo, y tocaron sus labios y quemaron su culpa. Y dice, hoy ha sido limpiada tu culpa y perdonado tu pecado. También Dios perdona a aquellos que se han apartado. Dios perdona y tiene misericordia. Mientras usted tenga vida, tiene posibilidad. El día que usted muera y no se arregló con Jesús y no caminó en santidad, yo quiero decirle, de ese día nadie puede hacer nada por usted. Lamentablemente es así. Mientras nosotros estemos predicando y esté escuchando, usted tiene la posibilidad de arreglar su vida con Dios. El día que Cristo venga y lleve su iglesia, las posibilidades se cerraron. Ya no hay nada más. Y por esa razón que con mi esposa predicamos el evangelio en este lugar, para que usted arregle su vida con Dios. Yo no gano nada, pero usted va a ganar con esta palabra, porque yo arreglo mi vida, yo me pongo a cuenta con Dios. Pero esta palabra es para ponerse a cuenta con Dios. La Biblia dice, si tus pecados fueran como la grana, como blanca nieve serán emblanquecidos.
Si sus pecados han sido negros y usted dice, bueno, yo no tengo salvación. No, sí, usted tiene vida, está respirando. Sí, usted tiene posibilidad de tomarse de las manos de Dios y que el Señor le lleve a su presencia. Porque cuando Él venga, dice en 1 Corintios capítulo 15, 52, dice, y cuando Él toque la trompeta, la final trompeta, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que se han quedado, dice, serán transformados. Y todos juntos vendrán a la presencia de Dios. Porque Jesús no bajará a la tierra, sino que Él se sostendrá en el aire y llamará a sus escogidos de todas partes del mundo. Y dice, los muertos en Cristo volarán a su presencia. Porque habrá una trompeta. Y yo quiero decirle en cuanto a esta trompeta la escucharán solamente los santos, que tienen sus oídos abiertos y sus ojos abiertos y no duermen. Estos son para los que están despiertos en Cristo Jesús. La trompeta es para llamar a sus hijos a la victoria, a que han vencido ya y que hay que salir de este cuerpo, porque este cuerpo es un cuerpo de muerte. Mire, yo quiero decir, este cuerpo siempre nos dice que hagamos lo malo, pero por eso esta palabra es para que nosotros mejoremos y hagamos lo bueno. Entonces tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que se han quedado volarán al cielo. Y yo quiero decirle una cosa, mi querido hermano. ¿Saben qué momento estamos viviendo nosotros ahora? En el momento que Jesús dijo, Mateo 24, dice, y habrá rumores de guerra, y habrán guerra, pero aún no es el fin. Y dice, se levantarán nación contra nación, pueblo contra pueblo, pero no es el fin. Y dice, y vendrá una evangelización mundial. Y después que se predique el evangelio, dice Jesús, entonces vendrá el fin. ¿En qué tiempo estamos? ¿En qué tiempo estamos? Arregle su vida con el Señor, santifíquese. Arregle su vida porque Jesús está a las puertas. Yo quiero decirle en estos momentos, ya las naciones están en guerra. Rusia está declarando guerra, Ucrania guerra. Y usted empieza a mirar, Israel está en guerra, Hezbolá está en guerra. Todos los países árabes están en guerra, quieren entrar contra Israel. Y más encima China está en guerra, Corea del Norte va a entrar en guerra. Y usted está mirando cómo las guerras se están efectuando. Eso quiere decir que Jesús está a la puerta para llamar a su iglesia. Está a la puerta para llamar a sus escogidos. Está justo en este último mover del Espíritu Santo que va a venir a la iglesia. Y yo le digo, va a venir un gran mover del Espíritu Santo a la iglesia. Y el Espíritu Santo va a ser derramado a la iglesia con poder en este último tiempo. Y nosotros vamos a predicar a Cristo como nunca antes. Y después vendrá el fin. Y Cristo sacará a su iglesia de la tierra. Y nunca más los que no quisieron arreglar su vida ya no nos tendrán. Porque Jesús viene. Yo quiero decirle, Jesús viene. No hay tiempo. No hay tiempo. Nosotros partiremos. Y los que no arreglaron su vida vendrán aquí al templo a buscar dónde está la reunión, dónde está. No va a haber nadie. Ya no vamos a estar para predicarle. Y quizá usted pensará, hoy este pastor es molesto con su prédica, la pastora. No importa, un día no les predicaré más. Nos iremos a su gloria. Nos iremos. Ya no estaremos más. Los escogidos ya no estarán más. Ya no molestaremos más. Pero yo quiero decirle una cosa. La venida de Cristo está más cerca que nunca. Estos son los tiempos de los últimos mensajes que estamos predicando nosotros. Estos son los últimos mensajes de arrepentimiento para que la gente se vuelva a Jesús, arregle su vida con Cristo. Estos son los últimos mensajes cuando me levanto y le pregunto, Señor, ¿qué debo predicar? ¿Qué debo predicar a tu iglesia? Él pone en mi corazón, predica santidad para que se arregle, porque vengo pronto. Póngase en pie, por favor. Santidad, Dios. Santidad. La santidad usted la puede lograr. No es difícil. ¿Sabe qué? Apártese de pecado todo aquel que invoca el nombre del Señor. Eso es apartarse de pecado. Jesús viene a buscar su iglesia. Y no a cualquier iglesia.
Mi querido hermano, yo quiero decirle, no juegue con Dios, no cualquier iglesia. Él viene a buscar gente santa. Santa, de acuerdo a su naturaleza. Si nosotros decimos que andamos con Dios, seamos santos como Él es. Él viene a buscar un pueblo santo. Muchos se defraudarán en ese día porque se quedarán. Dos estarán en un molino moliendo. Uno será tomado y el otro dejado. Dos estarán en una cama. Dos estarán en una cama. Usted quizás estará con su esposo, su esposa. Pero si uno de los dos buscó al Señor y el otro empezó a relajarse, va a venir el Señor, va a arrancar a uno y el otro se quedará. Y al otro día verá y preguntará: ¿dónde está mi esposa? ¿Dónde está? Y usted no la va a encontrar. ¿Dónde está mi hijo? No está. ¿Dónde está? No están. Dos estarán en el campo trabajando. Uno será tomado y el otro será dejado. ¿Dónde están? No está. Se fueron. Se fueron a la gloria. Mensaje para arreglar la vida, no para condenarlo. Este mensaje es para arreglar la vida, mi querido hermano. Mientras usted tenga vida, arréglese con el Señor. Pida perdón. Tiene el camino libre para pedir perdón, para arreglarse. Camine con Dios. Porque un día usted va a preguntar: ¿dónde están mis hijos? El Señor se los llevó. ¿Dónde está mi esposo? No está, el Señor se los llevó. Y en el mundo va a haber un arrebatamiento de miles y miles y miles. Mire, yo quiero decirle una cosa hoy día, y lo último que le voy a decir. En los aviones de Lufthansa, la empresa colocó, cuando hay un cristiano manejando un avión, colocó a una persona que no es cristiana. Porque ellos dicen: cuando venga Jesús, aun cuando son paganos, dicen: cuando venga Jesús y arrebate al piloto cristiano, no queremos que el avión se caiga. Por eso tienen a un cristiano y a un mundano. ¿Usted entiende lo que estamos hablando? ¿Usted entiende las profecías que se están cumpliendo? ¿Usted entiende que es el tiempo corto? Mire, yo quiero hablarle de parte del Señor. El que es santo, santifíquese todavía. Santifiquémonos. Cristo viene. Aleluya. Cierre sus ojos.